Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida, y si ya formas parte de nuestra comunidad, qué bueno tenerte de vuelta. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos intrigados y fascinados, el secreto de la felicidad de Hande y Kerem. Sí, esas dos personalidades tan queridas y que parecen tener una conexión tan especial, vamos a explorar qué es lo que hace que su relación brille y qué podemos aprender de ella. Así que si te interesa conocer esos pequeños grandes trucos que los hacen sonreír, acompáñame en este vídeo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros futuros contenidos. Empecemos. Cuando hablamos de Hande y Kerem, es casi imposible no pensar en esa chispa única que irradia su relación. Los hemos visto juntos en pantalla, hemos seguido sus carreras individuales, y a través de sus apariciones públicas y las redes sociales, hemos sido testigos de momentos que sugieren una profunda complicidad y un amor genuino. Pero ¿cuál es esa magia que los mantiene tan unidos y aparentemente tan felices? Hoy, vamos a desglosar algunos de los pilares fundamentales de su relación, basándonos en lo que observamos y en lo que a menudo comparten indirectamente. Más allá de las cámaras y los flashes, parece que han construido una conexión basada en principios sólidos que podemos tomar como inspiración. El primer punto clave y quizás uno de los más importantes, es la admiración mutua. No se trata solo de quererse, sino de realmente admirar las cualidades del otro. Hemos visto a Hande hablar con orgullo de la dedicación de Kerem a su trabajo, de su talento y de su forma de ser. De igual manera, Kerem ha expresado en diversas ocasiones lo inspiradora que es Hande, su fuerza, su carisma y su sentido del humor. Esta admiración no es superficial, parece arraigada en un respeto profundo por la persona que el otro es, por sus valores, sus logros y su forma de enfrentar la vida. Cuando dos personas se admiran genuinamente, se construyen pilares de confianza y respeto que son esenciales para cualquier relación duradera. Se ven el uno al otro no solo como pareja, sino como individuos valiosos y dignos de aprecio. Es esa capacidad de reconocer y celebrar las virtudes del otro, incluso cuando son diferentes a las propias, lo que fortalece el vínculo. Esta admiración se traduce en un deseo intrínseco de ver al otro triunfar y crecer, tanto en lo personal como en lo profesional. Otro aspecto fundamental es la comunicación abierta y honesta. Aunque no presenciemos sus conversaciones privadas, la forma en que interactúan públicamente, la manera en que se apoyan en los momentos difíciles y celebran juntos los éxitos, sugiere una comunicación muy saludable. Parecen ser capaces de expresarse sus sentimientos, preocupaciones y alegrías de manera directa pero respetuosa. Esto es vital. En cualquier relación, es fácil caer en malentendidos o en el resentimiento si no se habla de lo que realmente importa. Hande y Kerem, por lo que proyectan, parecen tener esa habilidad de escucharse activamente, de validar los sentimientos del otro y de trabajar juntos para resolver cualquier diferencia que pueda surgir. La comunicación efectiva va más allá de hablar, implica escuchar con empatía, comprender las necesidades del otro y ser capaz de expresar las propias de una manera que fomente la conexión y la resolución de problemas. No se trata de evitar los desacuerdos, sino de abordarlos con madurez y un deseo genuino de entenderse mutuamente. El apoyo incondicional es otro pilar que salta a la vista. Hemos visto cómo se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales, asistiendo a estrenos, celebrando éxitos y animándose en momentos de presión. Este apoyo va más allá de lo profesional, se percibe un respaldo emocional profundo. Saber que tienes a alguien a tu lado que te anima, que cree en ti incluso cuando tú mismo dudas, es una fuente inmensa de fortaleza. Y ellos, sin duda, se brindan ese respaldo. Se celebran los éxitos del otro como si fueran propios, y ante las adversidades, se convierten en un equipo. Este apoyo se manifiesta en pequeñas acciones diarias, como un mensaje de aliento antes de un evento importante, o una escucha atenta después de un día difícil. Es esa certeza de que no están solos en su camino lo que les permite enfrentar los desafíos con mayor resiliencia. La diversión y el buen humor también juegan un papel crucial. Observando sus interacciones, se nota que disfrutan mucho de la compañía del otro. Comparten risas, hacen bromas y parecen tener un sentido del humor compatible. Mantener la ligereza y la alegría en una relación es fundamental para superar los desafíos de la vida cotidiana.
Si puedes reírte juntos, incluso de las pequeñas cosas, la vida se vuelve mucho más llevadera y placentera. Y ellos claramente parecen tener esa chispa de diversión que los mantiene unidos. El humor no solo alivia el estrés, sino que también crea un ambiente de camaradería y complicidad, fortaleciendo el vínculo a través de experiencias compartidas y alegres. Es esa capacidad de desconectar de las presiones externas y simplemente disfrutar del momento juntos lo que hace que su relación sea vibrante. Además, la construcción de un espacio privado es algo que admiramos. A pesar de ser figuras públicas y de que sus vidas son de interés para muchos, Andy y Kerem parecen haber logrado mantener un núcleo de su relación privado. Respetan los límites y no exponen cada detalle de su vida en pareja. Esta capacidad de proteger su intimidad les permite cultivar su relación lejos de las presiones externas y los juicios. Es un recordatorio importante de que por muy pública que sea una relación, siempre debe existir un santuario privado donde la pareja pueda ser simplemente ellos mismos, lejos de las expectativas y el escrutinio constante. Este espacio íntimo les permite nutrir su conexión sin interferencias, fortaleciendo su vínculo de manera genuina. La independencia dentro de la relación es otro factor a considerar. Si bien comparten una vida juntos, cada uno sigue desarrollando sus carreras individuales y mantiene sus propios intereses. Esta independencia no genera distancia, sino que enriquece la relación. Permite que cada uno crezca como persona, aportando nuevas experiencias y perspectivas a la pareja. No se trata de estar pegados el uno al otro todo el tiempo, sino de construir una vida juntos sin perder la individualidad. Esta autonomía fortalece a cada individuo, lo que a su vez aporta mayor profundidad y riqueza a la dinámica de pareja. Es un equilibrio saludable entre la unión y la individualidad. Y hablemos del respeto por las diferencias. En cualquier relación, habrá momentos en que sus opiniones o enfoques difieran. La clave de una relación feliz no es la ausencia de diferencias, sino la forma en que se gestionan. Andy y Kerem, por lo que transmiten, parecen tener la madurez de aceptar y respetar que el otro puede tener puntos de vista distintos, y que eso no disminuye el amor o el respeto mutuo. Buscan entender las perspectivas del otro y encontrar puntos en común. Este respeto por las individualidades, incluso en los desacuerdos, es un signo de madurez emocional y de un compromiso profundo con la relación. No se trata de estar siempre de acuerdo, sino de honrar la perspectiva del otro. También es importante mencionar la admiración por los valores del otro. Más allá de lo superficial, parece que comparten valores fundamentales sobre la vida, la familia, el trabajo y la forma de tratar a los demás. Cuando los valores de una pareja están alineados, se crea una base sólida para construir un futuro compartido. Es esa conexión profunda que va más allá de la atracción física o el interés momentáneo. Compartir una visión del mundo y principios éticos comunes proporciona una brújula moral que guía la relación y la hace más resiliente ante los desafíos. Finalmente, y de manera muy sutil pero poderosa, está el detalle de las pequeñas atenciones. Esas miradas cómplices, esos gestos de cariño que no necesitan ser grandes para ser significativos. Son esas cosas que demuestran que se conocen bien, que se preocupan por los detalles del día a día del otro y que buscan hacer la vida del otro un poco más fácil y feliz. A menudo son estos pequeños actos de amor los que fortalecen más una relación. Un café preparado por la mañana, un mensaje de buenos días inesperado, o simplemente un abrazo reconfortante en el momento justo. Estos gestos, aparentemente insignificantes, son los que tejen el tapiz de una relación sólida y llena de afecto. Entonces, si tuviéramos que resumir el secreto de la felicidad de Andy y Kerem, podríamos decir que reside en una combinación de admiración mutua, comunicación honesta y abierta, apoyo incondicional, disfrute de la compañía y el buen humor, protección de la privacidad, independencia individual, respeto por las diferencias, alineación de valores y la presencia de pequeñas pero significativas atenciones. No es una fórmula mágica, sino la aplicación constante de principios fundamentales que construyen una relación fuerte, saludable y, sobre todo, feliz. En resumen, hemos explorado cómo la admiración mutua, la comunicación abierta, el apoyo incondicional, la diversión compartida, el respeto por la privacidad y la independencia, y la alineación de valores son ingredientes clave en la receta de la felicidad de Andy y Kerem. Son lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestras propias vidas y relaciones. Cada uno de estos pilares, cuando se cultiva con dedicación, contribuye a una relación más profunda, significativa y duradera.
Es un recordatorio de que las relaciones más sólidas no se basan en la suerte o el destino, sino en el esfuerzo consciente y el compromiso mutuo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Creen que estos son los pilares de su felicidad? ¿Hay algún otro aspecto que les parezca importante? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Su participación es lo que hace que este espacio sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también admiran a Andy y Kerem. Así podremos construir juntos una comunidad aún más grande e informada. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Hay mucho más contenido valioso esperando por ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.